Ya estamos llegando al final de Primera de Pedro. Tristemente para muchos, ha sido un libro hermoso. El sermón del día de hoy se llama Confiemos y alabemos al Dios de toda gracia. Confiemos y alabemos al Dios de toda gracia. En una oportunidad, una señorita me insistía en que quería ir a comprar pan sola. Y de inmediato en mi mente se venían los peligros que significan para un niño ir a comprar pan, porque en el caso nuestro hay una avenida que cruzar y hay que caminar alrededor de una cuadra. Pero fue tanta la insistencia de esta señorita que al fin y al cabo el padre cedió. Pero eso era según mis condiciones y no como ella quería ir. Porque yo nunca permitiría que algo malo le sucediera. Y nunca permitiría ponerla en un riesgo donde estuviese involucrada su vida. Porque daría mi vida por ella. La condición es que ella iría por un lado de la calle, siguiendo todas las instrucciones que le he dado durante toda la vida, y ella tenía que hacer su trabajo, cruzar, mirar si venía algo y luego cruzar, caminar, echar los panes, los calzones rotos de su hermano, pesarlos, pagarlos, volver, mirar de nuevo si hay autos y cruzar la avenida. Y yo por el frente, cuidando y dándole instrucciones de que cruzara bien, que mirara para allá, que mirara para adelante al caminar, que tuviese cuidado al tomar los panes, que no se le vayan a caer, que llevaba el dinero justo para pagar. Que al caminar hacia el negocio no hablara con nadie y que dentro del negocio mirara para todos lados y se volviera a su casa. Porque yo estaría desde afuera, desde la otra calle, mirando todo lo que sucedía. Y así fue, ida y vuelta. Ahora, si hacemos una pregunta abierta, y yo digo, hermanos, levanten la mano todos aquellos que han ido a comprar pan solos, les aseguro que ella levanta su mano. Para ella fue a comprar pan sola. Y eso es verdad. Solo que también es verdad que yo cuidé cada paso de su camino. Y le di todo lo que necesitaba para hacer ese viaje, ida y vuelta. Y es algo similar. Lo que Pedro termina diciendo en estos versos al finalizar su carta. Y es que el Señor tendrá cuidado de nosotros en todo nuestro caminar. Que Él se ocupará de nosotros, aun cuando en ese caminar incluya adversidades. Por tanto, hemos de confiar en Él y alabarlo por sus cuidados. Si hacemos memoria de este pasaje que comenzó leyendo el hermano Nelson del verso 1, ofrece instrucciones valiosas para una iglesia que enfrenta persecución y pruebas. Empezó diciendo que los ancianos debían pastorear el rebaño de Dios con humildad,
voluntariamente alejándose de la avaricia, del dominio autoritario. Al mismo tiempo, los jóvenes debían sujetarse a los pastores con humildad, eliminando cualquier actitud de rebeldía que pudiese dañar la comunión y la unidad de la iglesia. Toda la comunidad también es exhortada a revestirse de humildad, a reconocer sus limitaciones y a despojarse del orgullo, lo que favorece a tener buenas relaciones y a las reconciliaciones. En medio de las adversidades, se les anima a los creyentes a rendirse plenamente a la voluntad de Dios, a estar humildes bajo su poderosa mano y a echar todas nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Además, el último sermón nos decía que debíamos mantener una actitud de sobriedad y de estar atentos ante las acechanzas del enemigo. En resumen, son muchas cosas que tienen que hacer los creyentes perseguidos y zarandeados. ¿Lo ve? Todas esas instrucciones que Pedro les está dando al finalizar su carta. Sean así, hagan esto. Es innegable, la responsabilidad del creyente es grande. La responsabilidad de ser miembro de una iglesia es grande. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, hay que tratarse bien, hay que revestirse de humildad para tratarse bien, hay que velar y estar atentos a las acechanzas del enemigo. Son demandas altamente importantes y complejas que requieren una grande responsabilidad por cada uno de los que dicen ser miembros de una iglesia. Si bien Pedro está siendo muy claro en los esfuerzos que deben hacerse y las responsabilidades que deben asumirse por los creyentes, miembros de una iglesia, ese pasaje agrega algo muy alentador al finalizar. Y es que ellos no están solos para hacer todas estas cosas. Ahora en estos versos nos muestra la otra cara de la moneda. Lo anterior fue en gran parte lo que se diría que es nuestra responsabilidad. Y ahora Dios nos va a mostrar una vez más su soberanía. Y les da aliento para permanecer firmes en lo que se les ha encomendado, incluyendo adversidades, porque el Dios de toda gracia se encargará de cuidar y de perfeccionar a los suyos hasta el final, lo que lo hace muy digno de alabanza. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, insisto, así como el título es mi idea principal y que podamos nosotros en esta mañana confiar más en ese Dios de toda gracia que va a completar su obra en nosotros y por eso hemos de alabar su glorioso nombre. ¿Habrá alguna razón para confiar en el Señor? Ya nos ha dado muchas alrededor del libro. Pero escucha lo que dice. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuando escribimos un mensaje emotivo, lo que antes podríamos llamar una carta, lo que ahora usamos generalmente en mensajes de WhatsApp, ponemos casi siempre algo que sea lindo o nuestros deseos que tenemos para la otra persona que estamos hablando, los parabienes que le dicen algunos. Deseo que te vaya bien, deseo que prosperes, deseo que no seas tan duro, deseo que no seas tan tosco, deseo que aquí y allá. Puras buenas cosas. Son deseos. No tenemos el poder de que esto sea así, aunque lo queremos.
Y en algunas partes también de la Escritura vemos eso, estos como deseos amorosos al finalizar alguna de sus partes o cartas. Por ejemplo, en Romanos 15, Pablo termina diciendo que él desea que el Dios de paciencia les conceda el tener el mismo sentir a los hermanos, los unos con los otros. Es mi deseo que ustedes tengan este mismo sentir los unos con los otros. Pero en este caso Pedro va un poco más allá. No es solo una oración que Pedro hace o para bienes para la iglesia que está sufriendo, sino que guiado por el Espíritu Santo, Pedro no solo les da obviamente lo que hay en su corazón, sino que son palabras llenas de convicción, promesas firmes y seguras que Dios ciertamente lo hará, lo que Pedro está diciendo. Hermanos, Dios es muy confiable. Es muy fiel además nuestro Señor. Y eso ha de hacernos caer a nosotros derretidos a sus pies. Saber que Él es fiel y que no nos dejará abandonados en el camino es, además de romántico, por decirlo de alguna forma, e increíble que Dios haga eso con nosotros, que somos lo opuesto. Personas que más quizás nos caracterizamos por nuestra infidelidad hacia Él. Pero este Dios de toda gracia, ciertamente, y nótese que el texto enfatiza, Él mismo os perfeccionará. Él mismo os afirmará. Eso, hermanos, es tan cierto como la persona que tienes a tu lado. Es tan cierto que Dios hará estas cosas en los suyos como la persona que está a tu lado. Él tiene tanto cuidado de los suyos que promete perfeccionarlos, afirmarlos y fortalecerlos a pesar de las adversidades que estén atravesando. Y hermanos, vuelvo y reitero para estar en sintonía con todo el pasaje, esto no quita nuestra responsabilidad. Porque es usted el que tiene que leer, es usted el que tiene que orar, es usted el que tiene que venir a congregarse. Pedro termina destacando en su carta lo que más necesitan los que sufren por el nombre de Cristo. Recuérdese que esta audiencia a la cual él está hablándoles es una audiencia altamente sufriente. Entonces él les da al finalizar la carta lo que creo yo más necesitan personas que están en esa condición, y es que confíen en su Dios. Lo que más necesitan en el mundo y lo que su débil corazón necesita es que confíen en este Dios de toda gracia. Quiere que pongan su mirada en Dios, que Dios hará que lleguen al final de su camino, aunque haya obstáculos sufrientes en Él. Y eso es un consuelo para el alma. Que Dios, a pesar de cualquier adversidad que atravesemos, si es que somos de Él, llevará a cabo su perfecto plan en nosotros. Hermanos, eso es alentador. Solamente debes estar seguro de que eres de Él. Hermanos, es tan increíble que Dios pueda decir: yo llevaré a cabo tu purificación, tu perfeccionamiento y tu edificación según sean mis propósitos. El camino, aunque tenga sufrimientos, va a tener un fin altamente beneficioso para la vida del creyente, y eso está garantizado por el Dios de toda gracia. Pedro ha escrito esta palabra gracia alrededor de su carta que hemos visto. Por ejemplo, se refiere a la gracia, a las bendiciones futuras que nos llegarán el día de Cristo. En el 1:13, cuando dice la gracia que os está siendo otorgada, en la revelación de Jesucristo.
También ha utilizado la palabra gracia para referirse a dones y ministerios que recibimos en la actualidad, en el 4:10. Acaba de decir unos versos más arriba, en el 5:5, que Él da gracia a los humildes. Quizás Pedro ahora reúne todos estos matices que ha hablado de la gracia de Dios. Y es como si dijera lo siguiente: el mismo Dios que os provee la gracia en medio de tus tribulaciones actuales, es aquel que los concede los dones, los ministerios para llevar a cabo en el momento presente. Es aquel que nos va a abrumar con sus manifestaciones de gracia en el día final. Y es aquel que está actuando y actuará en medio de todas vuestras circunstancias para llevar a la perfección su obra en vosotros. Yo quiero, hermano, que tú te animes si has sufrido por el nombre de Cristo. Yo quiero que tú te animes y que oigas estas palabras si has sufrido por identificarte con Cristo. Yo quiero y deseo que tú te animes si tú eres de aquellos que has sufrido haciendo su voluntad. Quiero que te animes si te han avergonzado por ser cristiano o por ser obediente a su palabra. Puede que seas un hijo que por amor a Cristo es capaz de honrar a su áspero y grosero padre. Puede que seas una abnegada esposa que por amor a Cristo respetes y te sometas a tu desdichado y desatento marido. Puede que seas un hermano que por amor a Cristo ha servido muchos a los demás sin muestra de gratitud de quienes has servido. Puede que seas uno de aquellos que ha dado su vida y corazón a la iglesia, poniendo la otra mejilla, sus bienes, fuerza y corazón, y que te sientas solo. Puede que seas de aquellos que por amor a Cristo has tenido que perdonar a muchos y por ende muchos han pecado contra ti. Quiero decirte algo y espero que jamás lo olvides. Pedro dice, después que hayas sufrido un poco de tiempo, no olvides que es un poco de tiempo, porque la vida misma es un poco de tiempo en comparación a la eternidad. Los sufrimientos de ese tiempo son un poco de tiempo considerando la eternidad gloriosa con el Dios de gloria. Y es ese Dios, es el Dios de toda gracia, el mismo el que ha prometido perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Él mismo está trabajando para formar tu vida al carácter de Cristo. Si ese es su propósito, entonces gloria a Dios por todo lo que Dios permite que pasemos. Tú no me escuchaste, hermano amado. Si el propósito de Dios es perfeccionarte y hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo, que tú adquieras el carácter de Cristo por medio de toda tu vida y los sufrimientos incluidos, entonces gloria a Dios cuando vivimos y atravesamos ese tipo de situaciones o circunstancias que nos asemejan y nos hacen más parecidos a Cristo. Gloria a Dios. El Dios de toda gracia nos promete que seguirá mostrándonos y aplicando su gracia de esta manera, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos. Es decir, Él nos va a condicionar, nos va a proveer, nos va a abastecer de todo lo necesario para que seamos conformados al carácter de Cristo, porque de ese tipo de hijos es el Señor los que quiere que seamos nosotros, como su Hijo. Entonces Él va a proveer todo lo que necesitamos para que nosotros seamos así, porque según Romanos con ese propósito nos llamó.
Es hermoso porque dice que en medio de las aflicciones, Él promete afirmar nuestra fe para mantenernos firmes. Él afirmará a nuestro hombre interior. La palabra que se traduce por fortalecerá es que Él nos hará fuertes. A los hermanos de ese tiempo les servía mucho esto, porque ellos estaban en medio de persecución. Hermanos, Dios es capaz de dar de nuevo a los cobardes, fuerza a los débiles, constancia a los fluctuantes y firmeza a los miedosos. El cuarto verbo, que es establecer, quiere decir colocar sobre un firme fundamento. Y es lo que necesitamos para atravesar adversidades. Hermanos, si yo deseo que toda esta carta vaya teniendo implicaciones prácticas en nosotros, yo deseo que al atravesar por todas estas cosas que hemos oído, no reaccionemos de las mismas maneras que reaccionábamos antes, como si que Dios no existiera. Como si que Dios no estuviese al control de todas las cosas. Cada verbo que se menciona aquí, perfeccionar, afirmar, y esos tienen su propio matiz, pero a la vez son similares. Y podríamos resumirlo en que Dios promete completar la obra que ha comenzado en nosotros y sostenernos en medio de las aflicciones más crueles. Hermanos, qué hermoso para sus hijos es esto. Podemos tener esta confianza aún en medio de las tormentas más crueles. Así que todos aquellos que están dispuestos a obedecerle, todos aquellos que le aman, todos aquellos que están dispuestos a vivir la vida cristiana bajo sus términos, aunque ello implique sufrimiento por su nombre, por hacer el bien, les digo, ustedes pueden estar totalmente confiados en que su Dios no los dejará jamás. Y Él es tan sabio e impresionante en sus propósitos para con nosotros, que aseguró que seremos perfeccionados, santificados, nuestros corazones afirmados, aún nadando en un mar de aflicciones. Hermano, eso yo no lo puedo comprender. ¿Cómo Él es posible que haga esa obra de arte en hombres y mujeres en medio de tormentas? ¿Has intentado escribir algo mientras vas en el auto? Dios es capaz de perfeccionarnos en un camino zarandeado. Eso puede hacerlo solo Él, fortalecer y perfeccionar en medio de adversidades. Este Dios es tan confiable y el texto nos da más y más razones. Me impresiona que el mismo Dios dice que se encargará de perfeccionarnos, que se ocupará de edificarnos y fortalecernos. Es el mismo Dios que nos llamó, escucha, a su gloria eterna en Cristo. No sé, esto es impresionante, no tengo más palabras. Dios, que ha prometido perfeccionarnos, que nos ha dicho que después de sufrir un poco de tiempo, Él se encargará de perfeccionarnos. Fue el mismo que nos llamó para habitar juntos en su gloria. En su presencia inmediata. A habitar en Él en una condición eterna, de una manera viva
que permanece para siempre. Ese Dios de toda gracia, que también nos ha dicho en Primera de Pedro que, cuando me acuerdo, esto lo predicó Omar, que Él nos ha llamado también para padecer, es parte de nuestro llamamiento. Pero vemos que esos sufrimientos son temporales, son por un poco de tiempo. Y es ese mismo Dios que ha prometido estar con nosotros en medio de este tiempo de dificultades, es el que también nos llamó a la gloria eterna. Por pura gracia de Dios, Dios de toda gracia, y sin ningún mérito nuestro, Dios nos ha llamado a esta gloria. Está en nuestro destino final. Y si Dios nos ha asegurado el fin de nuestro camino en la eternidad, entonces hemos de estar confiados en este camino terrenal, perecedero y pequeño en tiempo. Hasta aquí Pedro ha descrito nuestro destino final en varios términos. Él ha dicho que tendremos una herencia incorruptible. Hay una salvación que está preparada para ser manifestada y que la gloria que está a punto de ser revelada, la corona inmarcesible de gloria. Ahora todo quizás se funde en una expresión, dice Burt, en su gloria eterna. ¿Cuánto más no tendrá cuidado de nosotros en este tiempo finito en la tierra, si nos ha llamado, preparado y asegurado nuestra estadía en la gloria eterna? ¿Cómo dudaremos de sus cuidados en este tiempo que vivimos si Él ha dicho que su llamamiento es para que estemos con Él con la eternidad, en la eternidad? El hecho de que la gloria sea eterna nos recuerda la naturaleza temporal y transitoria de las aflicciones. En la eternidad no se prometen aflicciones, no entran las aflicciones, porque están para este tiempo, por un poco de tiempo. En el peor de los casos, y no quiero sonar insensible con esto, imagínate que eres la persona más sufriente de todo el mundo. Has vivido sufriendo, has crecido sufriendo y te vas a morir sufriendo. Vas a morir a los 80 años. Has sufrido 80 años. 80 años son un punto en la eternidad gloriosa con Dios. La eternidad gloriosa con Dios, no sé si realmente nos dará para acordarnos del tiempo pequeño en el cual fuimos atribulados. Pablo mismo lo dice, es que la gloria venidera no se compara. Hermano, no te aferres a tu sufrimiento. No lo atesores. Atesora la gloria futura con Cristo. Para que pongas tu mirada donde tiene que estar. El hecho de que la gloria sea eterna a la cual Dios nos ha llamado, nos recuerda entonces la naturaleza temporal y transitoria de las aflicciones. Pablo en 2 Corintios 4:17, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Perdón, eso es Romanos 8. 2 Corintios es esto. Esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que los sufrimientos temporales solamente son una anticipación de la gloria venidera. De que nunca más vamos a sufrir. Hermano, confía, tus sufrimientos son por un leve periodo de tiempo que se disipan a la luz de su gloria eterna. Resumiendo, Pedro no ruega ni expresa un simple deseo, sino que asegura que ese Dios de toda gracia, porque toda dádiva y bendición vienen de Él, y porque Él tiene reservada gracia para todo hijo suyo y para cada necesidad, es ese mismo que en Cristo nos escogió y nos llamó a su gloria eterna, y es ese mismo Dios que les va a sostener en medio de los padecimientos que al fin y al cabo, no voy a dejar de decirlo, son breves, son por un poco de tiempo y pequeños en comparación a lo que experimentaremos cuando estemos con nuestro Hacedor. Amén. Pero, ¿cómo es que estamos seguros? Para vivir en su gloria eterna en el futuro. ¿Y cómo es que podemos estar confiados en que seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos en ese tiempo? Y le da la respuesta a la misma frase, es porque hemos sido llamados a su gloria eterna en Cristo. Es solo en Jesús que esto es una realidad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Es gracias a Él, a Cristo, que podemos confiar en que seremos guardados y perfeccionados por Dios en este tiempo. Es gracias a Él que el Padre nos ha llamado a su gloria eterna, y es gracias a Cristo que podremos estar en la presencia del Padre, disfrutando junto a Él por la eternidad. Es solo porque estamos en Él. Es solo porque estamos unidos a Él que podemos apropiarnos de estas hermosas promesas. Es gracias al Dios de toda gracia que por amor a nosotros un día nos dio la más grande gracia de todas. Y esa gracia, ese regalo inmerecido, que es la hermosa persona de Cristo, que habitó en la humanidad carente de toda gracia alguna, con hombres y mujeres que no tenían nada más que ofrecer a Dios que sus pecados e injusticias, Dios permitió que esta hermosa gracia descendiera y nos diera y hiciera posible la gracia más grande que se haya visto. El regalo de la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados de los pecadores. El Dios de toda gracia proveyendo la gracia que se necesitaba a Cristo Jesús para experimentar el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en su nombre. El Dios de toda gracia proveyendo la gracia que el mundo necesitaba para experimentar el perdón. Y fue solo por la fe en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, cuando Él fue clavado en nuestro lugar, haciendo posible que nuestros pecados se pusiesen en sus hombros y fuese posible este regalo de la reconciliación a los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Él. Toda esta gracia le costó la vida a aquel que sustenta la vida. Y gracias a Dios por su gloriosa gracia que a mí, pecador, salvó. Amén.
Todas las promesas que hemos mencionado son solo posibles gracias a que estamos en Cristo. Y esa es, creo yo, la mayor muestra de que nuestro Dios es un Dios realmente de toda gracia. Fue por sus padecimientos que disfrutamos de la gracia del Dios de toda gracia. Y es por sus sufrimientos que estamos seguros de que estaremos con Él en su gloria eterna. Hermanos, no lo olvides, una eternidad gloriosa la sucede un breve periodo de aflicción. Sin embargo, el énfasis de Pedro no recae solo en la transitoriedad de los sufrimientos, sino también en la capacidad de Dios para sostenernos en medio de ellos. Hermanos, este Dios de toda gracia, si tú eres de Él, va a proveer todos los recursos emocionales, físicos y espirituales para que estemos firmes en medio de las pruebas. ¿Qué haremos entonces? Luego de pensar, meditar en estas cosas, luego de, por tercera o cuarta, no sé, o quinta vez, a lo largo de estos meses, ser llevados a confiar en Él. Y dándonos el Señor tantas pruebas de que podemos confiar en Él. ¿Qué haremos luego de ser alentados y ser llamados a confiar en este Dios? Pedro termina en el verso 11, alabando su nombre, explotando en gratitud con una pequeña alabanza, porque Él es digno de ser alabado por todas estas cosas. Pedro concluye en el verso 11 con una pequeña doxología, atribuyéndole la gloria a quien realmente la merece. Los últimos versículos han enfatizado lo que Pedro nos ha comunicado desde el comienzo de la epístola, que cada aspecto de nuestra salvación se lo debemos a Dios. Todo es de gracia, todo procede del Dios de toda gracia, todo viene de Él, del Dios de toda gracia. Nuestra elección, nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra regeneración, todas son obras suyas. Él es quien nos ha preparado una herencia, Él es quien nos guarda hasta el día de entrar en ella, y por su gracia y por su misericordia hemos llegado a ser incorporados en este linaje escogido del cual hablaba en el capítulo 2. Toda obra de gracia en el pasado y toda esperanza de cara al futuro se la debemos solo a Él. Aún el hecho de poder afrontar las aflicciones de la vida a sabiendas de que son necesarias para tu vida. Hermanos, eso lo hemos dicho muchas veces. A lo largo de Pedro lo hemos predicado en distintas oportunidades y creo que distintos predicadores. Las dificultades y aflicciones y pruebas de la vida del cristiano son necesarias para la vida del cristiano, porque así como se prueba el oro por fuego, ha de ser probada la fe por el fuego de la prueba. El hecho de poder afrontar las aflicciones de la vida sabiendo estas cosas que son necesarias para nuestro bien y para el crecimiento de nuestra fe, es una muestra más de la gracia del Dios de toda gracia. Porque es muy distinto enfrentar las dificultades y las adversidades no teniendo absoluta idea de estas cosas. Es muy distinto saber que Dios está contigo a lo largo de todo el camino y que Él los está permitiendo, a pensar y decir: ¿por qué a mí, Señor? Que tú lo sepas,
Es una muestra de la gracia del Dios de toda gracia. Él sabe dosificar nuestras circunstancias para que no nos sobrevenga ninguna prueba que no seamos capaces de afrontar. Él nos sostiene, Él nos guarda, Él obra aún en medio de las tribulaciones para nuestro bien, porque Él es un Dios soberano y nuestros tiempos y nuestras circunstancias están en sus manos. A Él pues entonces sea la gloria. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Por todo ello es que debemos unirnos a esta exclamación. A la misma exclamación que Pedro tiene en el verso 11. Y reconocer la providencia soberana de Dios. Y que todos sus designios para con los suyos solamente tienen en sus propósitos la edificación y la bendición de ellos. Es como decir lo siguiente, dice un comentarista. Ya conocemos su soberanía, ya conocemos su gobierno providencial en el presente y celebramos que éste sea Dios y no otro, quien tiene sus manos puestas en las riendas de la historia y de nuestras vidas. Y de la eternidad. Menos mal que nuestro destino eterno está en sus manos. Menos mal que nuestro destino está en las manos del Dios de toda gracia y no de nuestro adversario, el diablo. Y todos nosotros respondemos con un fuerte y sentido amén. Me da mucha tristeza terminar, Pedro, ya queda solamente una, porque es tanto lo que nos ha enseñado, son tantas cosas, y solamente le damos gracias a Dios, porque en su gracia nos ha permitido oírlas. Ahora, como oraba Wildo, es nuestra responsabilidad tomarlas y ponerlas por obra. Hermanos, le damos infinitas gracias. Lo que hemos aprendido de Pedro es que él tiene sumo cuidado de su pueblo, incluso cuando su pueblo sufre. No lo olvides. Tus sufrimientos no son exclusivos. Tus sufrimientos están en las manos de este Dios soberano al cual ha de darse toda la gloria. Le damos gracias al Señor por esta carta. Le damos gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido. Nos queda una más, así que prepárese para despedirse la otra semana. Oremos.